¿Qué tal amigos? Soy José López Ebrat y este es Cultura, el conversatorio donde valoramos y hacemos una lectura entre líneas para viabilizar los conceptos que nuestros invitados nos entregan y que muy amablemente ellos nos acompañan. Hoy en Cultura tenemos a un gran hombre que es totalmente congruente entre lo que dice y lo que hace. Me refiero a un profesor de la ciudad de Palmira, al suroccidente de Colombia, Luis Alonso Moreno. Es un placer de verdad porque es un aliado de uno de los programas que manejamos nosotros, que es Me Lees te leo y te escribo, porque es maravilloso el trabajo que hace Luis Alonso desde sus aulas de clase. Vamos a saludarlo y a recibirlo con un fuerte abrazo. Alonso, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros. José, muchas gracias por la invitación y bueno, que este sea un espacio para compartir un poco de esas locuras que estamos haciendo en aula. Perfecto. Dentro de unos segundos, Luis Alonso va a estar con nosotros explicándonos cómo es el paso a paso y cómo llegamos a esa definición de que pequeños gigantes nos escriben. Pero ahora vamos con una mujer maravillosa, Lina Guerao, también congruente. Quiero que la escuche y lo más importante, vamos a seguir ese consejo que nos da desde la voz y la importancia y el alcance que tiene la voz. Bienvenida, Lina Guerao. Voz influyente, lidera, conecta e impacta. Un espacio diseñado para potenciar tus habilidades de expresión verbal y fortalecer tu presencia profesional y credibilidad en cualquier entorno laboral o de negocios. Durante 2 días de trabajo intensivo, descubrirás herramientas clave que te permitirán proyectar una voz poderosa y alineada con tus objetivos. Trabajaremos proyección y manejo de la voz, técnicas para ganar claridad, potencia y control en tu comunicación, mentalidad y confianza para superar creencias limitantes y hablar con seguridad, expresión corporal consciente y storytelling para contar historias que conecten e inspiren, técnicas de influencia y persuasión. Prepárate para elevar tu impacto y visibilidad profesional, marcar la diferencia en tus proyectos y conectar desde tu voz auténtica. Lina Guerao, muchas gracias y definitivamente necesitamos interiorizar estas herramientas que se trabajan desde la voz y ella es una autoridad, Lina Guerao, ella es podcaster de nuestro conversatorio Cultura. Bueno, Luis Alonso Moreno, ¿cómo inicia ese propósito que hoy alcanza como una primera meta que se llama Pequeños Gigantes Escribiendo? ¿Cómo nace y dónde es el territorio que permite hacer fluido este sueño, Luis Alonso? Bueno, creo que Pequeños Grandes Escribiendo es un sueño que nace con los niños en la estrategia de fortalecer sus habilidades lingüísticas en lectura y escritura y romper como esas ideas de que el niño del sector oficial de la educación estatal en algún momento va a tener limitaciones para ser publicado, siendo niño incluso. Entonces, la idea era como poder desarrollar esas habilidades cognitivas en los niños, pero pues la forma de hacerlas visibles cuando escribes y cuando otros te leen, y cómo hacer la posibilidad de que otros te lean, pues obviamente la publicación. Y en ese sentido nos atrevimos a soñar en que podíamos en alguna manera llevar esas letras que estos niños estaban construyendo, desarrollando en aula, incluso en casa también. El ejercicio ha trascendido el tema del aula escolar y ha generado la posibilidad de que el niño, digamos, le tenga una interpretación de su realidad y la pueda en literatura le pueda resolver problemas a su entorno, lo que pasa en algún momento en situaciones de aula, en el descanso, lo que pasa en el parque de su casa, lo que pasa a veces en las problemáticas familiares. A través de la literatura ellos hacen unas interpretaciones, las representan, pero también tienen la posibilidad de pensar, bueno, ¿y cómo solucionarla? Y eso trasciende más allá de solo aprender a leer y escribir, sino a darle esa función social que tiene la literatura, y es que empieza a fortalecer sus habilidades, en este caso de resolución de conflictos, de paz, que tanto en estos momentos se necesita en Colombia, de poder desarrollar esas habilidades de comunicación que le van a permitir tener un mejor entorno de convivencia, y obviamente la literatura en estos momentos es digamos, un bastón que se usa para poder llegar a estos objetivos. Bueno, Luis Alonso Moreno es doctor en educación,
Ya él nos va a compartir cuál es el énfasis. Y digamos que hay un hilo conductor congruente entre tu formación y el espacio, el terreno que abordas. Y los resultados han sido maravillosos. Pero para las personas que no viven en esta ciudad de Palmira, ubiquémonos socialmente, geográficamente. ¿Dónde haces tu trabajo? Bueno, yo trabajo en este momentico con la institución educativa Cárdenas Mirreñado, es una institución de educación oficial que tiene su sede principal en el barrio Mirreñado, pero tiene sedes alrededor. Yo trabajo en la sede que está en el barrio La Benedicta, al lado del parque. Esto es, digámosle, muy cercano a La Esperanza, La Benedicta, Villa Diana, todo lo que es Coronado, bueno, Comuna 1, ¿sí? Y bueno, los estratos allí son 1, 2, más o menos, digamos, el nivel socioeconómico de las familias que participan de estas escuelas. Y bueno, ese es como parte del contexto, familias obviamente compuestas y recompuestas, digámoslo de esa forma también, donde no solo podemos hablar de un núcleo familiar de mamá, papá, hijo, por decirlo así, sino que hay familias recompuestas, algunas que tienen sus padres incluso en el extranjero, cuidadores por abuelos, bueno, es, digámosle, la familia que realmente existe en nuestra comunidad. Y en ese sentido, pues obviamente también hay unas limitaciones financieras, económicas, porque pues son personas que trabajan en la parte informal, algunos sí llegan a la parte formal de trabajo, pero digamos que es algo que está en la lucha del día a día. Pues estos niños hacen parte de esas familias, vienen de alguna manera con ese constructo social de sociedad que tenemos en este momento y pues han vivenciado muchas situaciones, tanto dentro de su hogar como fuera en el barrio, pues en la escuela, porque obviamente es un espacio donde se encuentran muchos niños, muchos mundos, digámoslo así. Y a partir del ejercicio de decir, bueno, hay que avanzar en la parte académica, siempre tienen que leer, escribir, sumar, restar, bueno, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con lo cognitivo, pero la idea es que se trascienda un poco más a que esto les sirva como un elemento para digámoslo de esta forma, proyectar su vida en ese entorno. Y pensar incluso en el asunto de felicidad, ¿cómo puedo ser feliz donde estoy? ¿Cómo puedo disfrutarme de lo que tengo en este momento? Y bueno, los niños son mucho más, diría yo, abiertos a todo ese desarrollo de creatividad, tienen menos limitaciones que nosotros los adultos, y empezar a hacer el ejercicio implica que ellos también se disfruten la lectura. O sea, no venimos de una sociedad donde es frecuente que los niños vean leer a sus papás o a los adultos que los acompañan. Entonces es de alguna manera necesario buscar alternativas que los encanten, que los enamoren del ejercicio de lectura, y obviamente con a su vez poder trabajar en los asuntos de producción textual, que es uno de los que creo tenemos con mayor deuda en educación, porque casi siempre se escucha, incluso de las bibliotecas municipales o de algunos espacios donde trabajan el tema de formación desde la parte de texto como tal, se trabaja mucho la parte de interpretación, ¿sí? Cómo podemos interpretar textos, cómo podemos hacer análisis de las lecturas, pero cuando nos vamos a la producción como tal, creo que allí empieza una limitante con el tema de publicación. Pero fíjate, Alonso, y tú lo sabes porque eres aliado de nuestro programa de lectura, la última medición internacional de las pruebas PISA, sobre todo en el ítem de lectura, estamos muy frágil y parece que en la próxima vamos a sostener ese nivel bajo o inclusive a bajar. Ustedes son como un oasis, un paréntesis. ¿Cómo han hecho para atrapar lectores y dar el salto a escritores? ¿Cómo ha sido esa dinámica? Yo creo que una parte fundamental es que la lectura no ha sido impuesta, incluso todavía tengo la disyuntiva en mi mente de si les hago rejillas de lectura para que ellos registren pues qué es lo que están leyendo, porque el ejercicio ha sido todavía muy de lectura recreativa. O sea, en el ejercicio ellos trabajan dentro del salón, son en este momento 31 niños, trabajan en equipos, en mesas hexagonales, equipos de 5 y 6 estudiantes, siempre, todo el año, toda la jornada, están trabajando en equipos de amigos. Y en el equipo todos los días se deben llevar un libro de la biblioteca de la sede.
Entonces, ese libro lo leen en la tarde, pero es una lectura libre, o sea, no hay una tarea después de hacer la lectura como que entonces haga un resumen, diga los personajes principales, algo con relación al texto, no, es totalmente libre. Entonces, el niño, lo que sí en el momento hemos buscado es que hagan lectura en voz alta al papá, a la mamá, a la abuela, al tío, al primo, a cualquier persona de su familia, porque es importante que el niño empiece a fortalecer ese ejercicio en voz alta. Para el ejercicio que hemos estado haciendo, ayuda mucho que cuando el niño se escucha, el proceso fonológico ayuda a que ellos hagan mejores interpretaciones. Y eso ha dejado que de alguna manera ellos no tengan tanto prevención con que se llevan un libro. Incluso parte de los mitos que en algún momento he intentado como romper en ese proceso es que el niño debe trabajar texto completo. Y completo no es solo una página con un cuento que sea una página. El asunto es que sea el cuento del libro que puede tener las 50 páginas o más. Y que el niño se enfrente a eso sin decir entonces qué cosa tan dura, qué cosa tan aburrida, ¿no? Sencillamente los niños ahorita ya cogen esos libros y para ellos es normal decir, me llevo este que es largo, bueno, ya mañana no lo puedo cambiar con mis compañeros, porque todos los días llevan el libro que llevaron a casa, lo llevan nuevamente en la mañana y hacen el cambio con los de su equipo, hacen el cambio de libros, o sea, y finalmente como cada 8 días hay cambio de equipos, ellos rotan. Finalmente la idea del trabajo de equipo es que siempre estén trabajando con niños distintos cada semana, porque la vida es así, o sea, yo no elijo con quién comparto en el entorno. Si yo llego a una empresa, si llego a un centro comercial, a cualquier lugar, yo no elijo quiénes están allí. El mundo en alguna manera se compone de personas y yo no soy el que puede decidir quiénes están en un lugar y quiénes no. Entonces yo tengo que aprender a convivir con todos, a compartir con todos, a hacer un trabajo con todos. Y eso es parte de lo que he estado buscando. Entonces cuando ellos llevan el libro que han leído en la tarde, el día anterior, pues lo comentan en su colectivo y comparten nuevamente, se rotan los libros. Cuando ya han leído los libros del equipo y todos los han leído, entonces sencillamente pasan a otro equipo y finalmente los libros rotan. Ellos han leído mínimo, el que menos ha leído, porque vuelvo y digo, eso ha sido sin mayor control, o sea, no ha habido como que haga la tarea, que haga la ficha de lectura, entonces deje el registro, ha sido todavía muy libre. El que menos ha leído en este momento libros, te diría que serían 30 libros. O sea, estamos muy, muy por encima del promedio nacional. Sí, pero es también quiero aclarar que no son libros complejos, estamos hablando de lecturas narrativas donde ellos de alguna manera... Hay prosa, poesía... Sí, y son textos que de alguna manera el niño empieza a ver el libro y ya no le da susto. Este es grueso, este es chiquito. Incluso solamente... en algunos casos hay un de los libros que yo publiqué y ellos lo leen, entonces por saber cuál era el libro del profesor, que ese es parte del punto que quería que ellos vean que un autor es de carne y hueso, que un autor está cerca de ellos y que de alguna manera no es alguien como raro, que también tiene 2 ojos, que también tiene 2 orejas, que también en alguna manera se equivoca también. Alonso, vamos a hacer este ejercicio, ya que hemos entrado de lleno en el tema de lectura que nos apasiona y queremos ser honestos frente a su desarrollo, y qué mejor que tener un hombre que, como decía al comienzo, es congruente con este tema. Te voy a leer unos párrafos de Irene Vallejo, la gran filóloga española, escritora, la autora del Infinito de un Junco, que es maravilloso, y sé que más temprano que tarde va a estar en tu aula de clase, a pesar de lo denso que es, pero sé que lo vamos a aterrizar al nivel de los muchachos. Dice Irene Vallejo, no hemos nacido lectores, hemos llegado a serlo. Sí, definitivamente la cultura en la que estás es la que te impulsa a eso. O sea, el medio, el territorio en el que estás. Por eso cuando mencionábamos la primera parte, que tal vez los niños no nacen en un lugar donde los adultos comúnmente, porque no podemos, digamos, generalizar, no van a ver comúnmente leyendo a sus adultos, pero la escuela está llamada a hacer esa parte, ¿sí? a encantarlos en ese sentido, y la escuela es parte de esa cultura, ¿sí? Como de alguna manera empezamos este entorno cultural que rodea al niño a darle elementos para que ellos se acerquen, se aproximen a la lectura y por ende a la escritura, que ese es un punto, creo que vuelvo a retomar, que donde creo que tenemos algunos pendientes, hablando como comunidad, como sector educación,
es muy fácil escuchar los proyectos educativos, los proyectos pedagógicos o cualquier estrategia didáctica alrededor de promover la lectura. Pero precisamente el libro que ellos hoy están en este momentico pendientes de hacer el lanzamiento este 21 de noviembre, por cierto, invitamos a todos en ese momentico todos los participantes de iCultura. Sí, por favor. todos. Sí, los invitamos. Es un espacio abierto, no hay cobro de nada. Es en el auditorio de Confandi, 4º piso, 9 de la mañana. Se hace el lanzamiento. Va a hacerse todo el reconocimiento a estos niños porque Alonso, se atreven a escribir. Y para los amigos de iCultura que no están, que son muchos, que no están en la ciudad, inclusive que no están en el país, vamos a hacer lo posible porque haya un streaming y lo puedan observar y sobre todo interiorizar, porque es un contenido maravilloso. Bueno, me diste el lugar para hablar de algo que hay en unos escritores invitados. Uno de los niños que está como escritor invitado está hoy en España. Y ese niño va a participar del evento. Y sí, estamos precisamente mirando toda la logística que corresponde para poder que ese niño que está en España, que es uno de los escritores que está ahí publicado en este libro, pueda intervenir y que pueda participar del evento. Y desde luego nos toca con las estrategias digitales, con todo lo que tiene que ver ahorita con redes y toda esa parte de las nuevas tecnologías que nos permiten de alguna manera acercar estos mundos, ¿sí? Por lejano que esté en otro continente, pues que pueda estar en el evento, participar del evento y que de alguna manera se sienta parte del encuentro que tenemos en ese momentico, digamos, festejando esta hora de estos niños, porque han sido voy a decirlo así, para ellos uno de fuera puede decir tan valientes, pero ellos tal vez no lo están dimensionando. Para ellos todavía hay mucha sorpresa en que, lo que he escrito y lo que he reescrito, que eso también es el punto, digámosle, importante en este proceso. Está saliendo en un libro con ICBN, con los depósitos legales que se hacen en el Banco de la República, en el Banco de la República, incluso en el Congreso, la Biblioteca Nacional. Sí. Bueno, todo lo que implica el ejercicio de haber estado con un editor, en una editorial, que te están leyendo, que te están revisando, corrección de estilo, o sea, todo ese proceso como tal, el niño tal vez lo ha hecho de manera desprevenida, ¿sí? Todavía no lo dimensiona y no le da como tanto temor. El pensar que mi libro va a salir, mi texto, lo que yo acabé de producir va a salir en un libro con todas las de la ley, digámoslo de esa forma así como tan más simplista. El libro es físico, pero también hay una versión en ebook. Exacto. La editorial Libros para Pensar, que es la aliada en este proceso, nos está en ese momento dando la posibilidad de tener el libro impreso, pero también nos está dando la posibilidad de tener el libro en digital. Alonso, sigamos con el ejercicio que nos propone Irene Vallejo. Y en cada una de esas primeras veces los creadores de alfabetos tuvieron que enseñarse a leer a sí mismos y a sus cerebros. Fueron al mismo tiempo maestros y discípulos. ¡Wow! Me hiciste pensar en parte de la estrategia. Ayer, una de las niñas, cuando estábamos conversando de una parte del ejercicio en clase, le indagaba porque me generó curiosidad también. ¿Cómo no tienen miedo de que mi compañero me lea y me diga en dónde puedo corregir, en dónde tengo algo malo? Para ellos ya se volvió natural que otro compañero te diga dónde puedes fortalecer algo del proceso de lectura y de escritura. Y desde esa lógica, con lo que acabas de decir de Irene, pues sí, definitivamente ese ejercicio donde el niño produce, se lee, se relee, tiene la oportunidad de reescribir, pero también tiene un par al lado que te puede estar dando en alguna manera como ese acompañamiento, te permite de alguna manera mejorar la producción textual y obviamente fortalecer los procesos de comunicación que se están desarrollando allí. Hay un punto que digámosle que está tangencial a todo el ejercicio y es esas habilidades, voy a decirlo así, colaborativas, cooperativas que los niños van desarrollando en este ejercicio. Porque adicional de aprender a leer y escribir, por decirlo de alguna manera, cada vez con mejores herramientas lingüísticas, lo que también está pasando es que están siendo mejores seres humanos. Están compartiendo la oportunidad de si hay algo que te tengo que decir, pues te lo digo y ganan esa habilidad. ¿Y cómo se lo digo para que me lo reciba bien y que en últimas el ejercicio de si te lo estoy diciendo es para que haya una mejora, se logre ese objetivo? Los niños
todo este raciocinio que te acabo de decir, los niños no lo hacen, simplemente lo están haciendo y están pensando que su compañerito, cuando le da la retroalimentación, no lo está atacando, no le está intentando agredir, por decirlo de alguna manera. No, lo ven como algo normal. Ah, sí, mira que aquí puedes mejorar esta redacción, esta letra no va aquí, esta palabra no suena bien, y se lo divierten. O sea, se vuelve un espacio más de convivencia que otra cosa. Entonces, aquí la interacción trasciende incluso el asunto del individuo, la reflexión propia del individuo, porque es una reflexión colectiva que empieza a tener con sus compañeros de equipo. ¿Tú fuiste el editor del libro? No, es Edber Augusto Delgado Verano, que es el editor de la editorial. Digámosle que yo paso a ser parte incluso de uno de los autores, porque parte de mi proceso en el libro es escribir la estrategia pedagógica que hay detrás de la producción textual. La pregunta va en esta dirección, Alonso. Quienes hemos hecho la labor de editores, y es un reconocimiento, un mea culpa, tendemos a través de la figura de la corrección de estilo meter la mano. ¿Qué tanto en la corrección de estilos, ese ejercicio preliminar ante el texto del joven, hubo? ¿O no fue tan rígida para dejar el texto casi que original? Pues mira, José, cuando me lo preguntaste así como editor, claro, en el libro yo no voy a aparecer como editor, el editor es Edber, pero definitivamente el proceso de construcción que se hace en el día a día, sí ahí hay un acompañamiento. Y hemos tenido tanto Edber, que de alguna manera también creo que me ha dado luces para acompañar ese proceso. La idea es que la esencia de lo que el niño quiere expresar no se pierda. Incluso hay algunas cosas que aparentemente en términos lingüísticos pudieran romper las reglas gramaticales, que se dejan en el texto y las van a ver cuando lo puedan ver, porque la idea es que el niño comunique desde lo que están en sus habilidades lingüísticas del momento, ¿sí? Y las genuinas que él tiene, cómo él ha interpretado su mundo, cómo él de alguna manera lo está representando a través de esas letras. Y en algún momento, me refiero que si hacen un diálogo, y en un diálogo hay un vocablo afro, por decirlo así, pues en términos gramaticales habrían unas omisiones de unas letras, por decirlo de alguna forma, pero en términos de lo que el niño quiere expresar, ¿sí? Entonces hay que dejarlo original, porque lo importante allí es que se exprese, o sea, que quede visible lo que el niño quiere expresar, y tal vez si en ese diálogo había una comunicación de que su mamá le estaba pidiendo algo, o que su papá le estaba exigiendo algo, en algún momento es importante que eso quede como es en lo real, ¿sí? En la naturaleza de la comunicación que hay en esa interacción entre mamá, papá, o bueno, no, yo siempre digo mamá, papá, pero ellos no están solo con su mamá y su papá, también con cualquier persona en la tienda, en el barrio, en el parque, en donde compartan los niños. Entonces, digamos que eso que acabas de decir, sí es muy importante tenerlo en cuenta, porque no es escribir para que, voy a decirlo de esta manera, para decir que quedó en términos gramaticales perfectamente escrito. O sea, no es ese el asunto. El niño se va aprendiendo de ortografía, el niño se va aprendiendo de redacción, de hilación, de coherencia, todas estas categorías que se pueden revisar desde lo gramatical, cómo de alguna manera hacer una oración, o cuál es digámosle, cómo inicia un cuento, que no exactamente tiene que iniciar siempre por el comienzo de la narración, que tal vez puede ser como en algún momento crónicas de una muerte anunciada, que arrancan por el final. Sí. Pues hay niños que en alguna manera se han atrevido a hacer figuras literarias. Flashback, sí. Es digamos, la figura que se utiliza en cine, comenzar del final. Sí, hay parte de decirle al niño, hay elementos estructurales que debe tener un cuento para que se llame cuento, pero el orden de cómo lo presentas, esa es tu creación. Y en ese sentido puedes atrapar a alguien cuando le muestras en algún momento en donde finalizó el proceso, pero bueno, ¿cómo llegaron a eso? Ahí es donde empieza a mostrar la historia y hacer el despliegue del proceso escrito. Alonso, nosotros hemos hecho el ejercicio, pero desde lo pictórico, óleo, dibujos, plumilla, con comunidades de jóvenes, pero desde lo pictórico. No sé si ocurre lo mismo, y en esa dirección va la pregunta. El tema recurrente, cuando uno observa las figuras, que a uno se le arruga el corazón, plasma mucha violencia intrafamiliar. ¿Ocurre lo mismo con el ejercicio que tú le planteaste a los muchachos? ¿Ese tema es recurrente o es muy variado? Me metiste en camisa de 11 varas.
claro, los niños hacen representaciones de su contexto, o sea, de su mundo, de sus realidades, no solo incluso de su casa, de su hogar, de su familia, sino del territorio que habitan. Entonces, en algunas narraciones sale que la infidelidad, por decirlo así, entonces porque vieron en algún momento que el vecino de al lado y la esposa y el esposo estuvieron discutiendo, y entonces fue algo que se conoció en el barrio, y entonces ellos alcanzaron a escuchar parte de eso, y viene un bonito porque hay uno de los cuentos que toca ese tema, que dice que pasa por el cementerio de cierta ciudad, no voy a decir el nombre acá, el niño sí se atrevió a decir la ciudad, que en ese cementerio los muertos vivían. Incluso eso fue un punto que estábamos discutiendo en la parte de edición, si dejábamos que los muertos vivían en el cementerio. Entonces, por eso te decía de la naturaleza de la escritura, porque para el niño en ese momentico el concepto de muerte tal vez no ha sido totalmente desarrollado, y no queremos quitar lo que él está planteando desde su propia creación. Y entonces se dejó listo, ahí viven los muertos, pero entonces parte del cuento en algún momento muestra que las mujeres infieles, ellos los asustan, salen los muertos que viven en ese cementerio, y cuando pasan por allí las mujeres infieles, ellos salen a asustarla. Oh, maravilloso. Genial. Entonces claro, ya entendí que el niño entendió algo de esa vivencia que hay en su territorio, y lo trasladó a la literatura para poder procesarlo, lo está analizando, está entendiendo qué es eso, qué implicaciones tiene el concepto de infidelidad, por decirlo de esa forma. Ahora que dices procesarlo, bueno, aquí es a modo de sugerencia para el director del proyecto, esa confrontación del texto con ya sea su entorno o con el apoyo de expertos, de autoridades, de profesionales en el tema, para procesar lo que tú precisamente estás planteando. Sí, hay cosas que en algún momento ya se pueden identificar, y también se pueden hacer, digamos, como acompañamientos. Y voy a pausar un momentico de decirte los acompañamientos para terminarte de decir lo del cementerio. Sencillamente, parte de la trama es que en algún momento salieron a asustar a una mujer que no había sido infiel. Uf. Entonces, ahí hay todo el desarrollo de la trama. Bueno, profesor, le voy a hacer una pregunta a quemarropa, pero como conozco al amigo, al maestro, ¿existió la posibilidad de censurar? No tanto de censurar como para decir no podemos publicar esta parte o esto no lo puedes decir. Digamos que sí hay una selección de los cuentos, buscando, bueno, cuáles son como las mejores producciones para poder decir esto es publicable, ¿sí? Pero más desde la calidad de la capacidad de producción textual que ha tenido el niño, que incluso la temática que abordan, por decirlo así. Pero te decía que el acompañamiento, ahorita sí el tema del acompañamiento, porque ese cuento todavía lo tengo aquí en mi mente, por lo que te decía, en lo que me preguntaste ahorita del asunto de la edición. Yo no quise quitar, por decirlo de alguna manera, del texto, cuando soy el editor, y diciéndole al niño, no puedes decir que los muertos no viven. ¿Los padres conocieron los borradores, el machote antes de publicarlo? ¿Les dio la posibilidad de sugerir de pronto una eliminación de algo? No, todavía esa parte, digámosle, no ha ocurrido en el sentido de que los papás conocen prácticamente toda la producción de los niños, porque los niños llevan los cuentos y los leen, es parte de hacerle la lectura a sus papás. Entonces, digámosle que en ese sentido ya hay un filtro, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, creo que para algunos papás hay una serie de sorpresas. De hecho, el libro tiene unas pequeñas sorpresas que queremos que los papás, cuando vean el libro, como que se emocionen, porque ¿también las hay desagradables? No tan desagradables, pero sí de pronto algunas que son reales. Voy a adelantarme un poquito para que los oyentes... Ahora vamos a ver el video, precisamente, una parte de lo que se hace en el aula. Ok, sí, gracias por eso. Hay algo que, digámosle, se ha empezado a hacer en el ejercicio, y es que el niño se pueda disfrutar lo que está haciendo, ¿sí? Pero también esto ha servido de catarsis, porque sí, la estrategia pedagógica arranca, digámoslo así, con la didáctica del cuento dibujado,
antes de escribirlo. Y cuando ellos dibujan el cuento y hacen la secuencia narrativa, van a ver las secuencias narrativas dibujadas, fragmentan la hoja en la que van a dibujar y hacen, digámosle, como escenas. ¿Sí? Y las escenas obviamente van dando la secuencia narrativa, y el niño, cuando ya pasa de haberlo dibujado, que ahí en una sola hoja, en un golpe de vista, está todo el cuento como tal, pasa a hacer el ejercicio de producción textual, formal, en escritura formal. Esto le sirve para que el niño conserve una hilación, ¿sí?, textual de lo que está narrando, para que el niño tenga también un control de qué quiere decir primero, antes de, y cómo lo va en alguna manera a presentar o a representar incluso en esas imágenes que está planteando. Y ese paso del dibujo, que es algo bidimensional, lo pasa a texto escrito, que es otro lenguaje, ¿sí?, el lenguaje gráfico y el lenguaje escrito. El niño hace esa transición, ahí es donde desarrolla muchas habilidades lingüísticas, y obviamente redes sinápticas en su cerebro se empiezan a disparar, porque como esto que está en un lenguaje lo paso a este otro lenguaje. Ese ejercicio, digamos, cognitivo en su cerebro empieza a ser una demanda, y el niño logra hacer unas producciones acá. Pero cuando tú le dices al niño que te lea el cuento, pero solo desde su producción gráfica, empiezas a darte cuenta de todo lo que sale, voy a decirlo así, eso hay grabaciones de los niños, y de hecho se las he compartido a los papás, donde ellos pueden darse cuenta cómo su niño está leyendo y cómo está interpretando, no solamente el ejercicio que uno puede como docente calificar, está leyendo de manera adecuada, hace buena entonación, maneja el tono de voz, hace las pausas, bueno, todo ese tipo de cosas que se pueden ver en un proceso de escritura, sino también las emociones que ellos van diciendo, porque como es más fácil para ellos, ahí sí te diría, inicialmente leer su propio gráfico, ¿sí? Cuando pasan el texto escrito omiten algunas cosas, y ese ejercicio de lo que hay en el discurso hablado, de leer su cuento gráfico a leerlo en el texto escrito, en algún momento ellos mismos han caído en cuenta que hay cosas que las pueden hablar, pero cuando las escriben no las están colocando. Empiezan a hacer ese proceso metacognitivo y se autoevalúan, ¿sí? Ellos empiezan a ver cómo pueden incluso hacer la reescritura de su cuento. Porque en este momento ellos ven sus propios videos, entonces dicen, yo dije tal cosa, pero aquí cuando lo escribí no lo coloqué, y esto es importante, si quiero decirlo. Ellos empiezan a ser conscientes de qué están escribiendo y cómo lo están haciendo. Eso trasciende el ejercicio de solamente, voy a decirlo así, que yo como profesor le voy a poner un dictado al niño para ver cómo escribe. O sea, el niño hace rato esa parte la supera y empieza a hacer el ejercicio de metacognitivo para poder él mismo ser su propio evaluador, cuando ve su video, de leer el texto gráfico, y cuando lee su texto escrito. Entonces empieza a hacer esos procesos inicialmente de autocorrección, ¿sí? Y obviamente da lugar a que en el equipo de trabajo en el que está en ese momento, pues también haya la oportunidad de decir, bueno, hay cosas que no dijiste, esto lo podrías decir, también es importante que lo digas, mira que lo hablaste pero no lo escribiste. Bueno, ese ejercicio de evaluación. ¿Hay más énfasis en prosa que en poesía en el libro? Sí, hay más énfasis en la parte de la prosa. La poesía... Pero mira que llama poderosamente la atención, porque esta es una región, Palmira, al suroccidente de Colombia, donde hay una mayor cantidad de poetas, pero entre gente ya adulta, mayor. En cambio, entre los niños hay un trabajo más de literatura, más hacia el cuento, más hacia la prosa. Qué fenómeno maravilloso, porque estábamos algo preocupados porque no estábamos viendo gente escribiendo prosa. Mira, hay, voy a decirlo así, como unas personas aliadas del proceso, y que han conocido el asunto y me han podido dar también, digámosle, como recomendaciones, sugerencias, bueno, cómo puedo mejorar. Y en algún momento entendí, voy a decirlo así, uno lo conoce en la teoría, pero cuando ya está en la práctica pareciera que lo olvidara, y es el asunto de que el texto de cuento, en este caso narración para niños en tercero de primaria, pues la narración es uno de los textos más usados, pero obviamente es un punto, voy a decirlo así, importante trabajar
la diversidad de tipologías textuales que de estas se puedan derivar. Por ejemplo, el niño puede hacer una receta en la cual puede decirte cómo hacer un buen cuento. Y ahí estamos trabajando un texto instructivo. Pero el niño también te puede hacer en algún momento la explicación de qué hay que tener en cuenta cuando estás haciendo la revisión de un cuento. Entonces, esta es otra tipología de texto que te permite incluso pasar a ir dando pasos hacia el texto argumentativo, que es de los textos que más nos cuesta trabajar en la parte formal de escritura. Te lo digo puntualmente el tema de la tesis. Cuando la gente se va a graduar, normalmente uno de sus asuntos o limitantes es escribir el trabajo de grado, monografía, tesis, como le quieran decir en cada universidad, pero escribir ese documento que es eminentemente argumentativo, ¿sí? Y aunque puede tener muchas otras tipologías textuales internas, pero eminentemente es argumentativo, es donde hemos encontrado, pues cuando he tenido la oportunidad de ser docente en estos niveles de formación de maestros, que hay muchas limitaciones para poder hacer ese proceso de escritura. Y uno de los puntos importantes es, cuando se analiza, es que ese texto o lo trabajaron muy tarde en su proceso de formación en la básica, por decirlo así, en el bachillerato, o nunca lo trabajaron. Sí, y es de allí que nunca desarrollaron habilidades para hacer ese proceso de producción textual. En este caso, los niños de alguna forma empiezan a explicar y dar argumentos, por ejemplo, por qué es importante aprender a escribir. Y ellos empiezan, en el video que vas a circular y vas a compartir ahorita con la gente, ellos alcanzan a mencionar algunas de las importancias de por qué es necesario aprender a leer y escribir. Y en ese sentido ellos, digamos, lo sorprenden a uno con las respuestas que dan, porque uno pudiese llegar a pensar como respuestas muy típicas, como para ganar el examen, o como para poder entonces hacer el trabajo que me están poniendo en clase. No, ellos están incluso hablando de cosas que tienen que ver más con su proyecto de vida. Entonces eso es un punto importante que con niños de tercero uno empieza a darse cuenta que pueden entonces narrar la noticia, pueden empezar a hacer el texto poético. Bueno, hay una de las sorpresas, que era lo que te quería decir hace un momento, ahorita que me hiciste ir a las tipologías textuales. Una de esas tipologías textuales es el acróstico. Y entonces ellos en el libro van a salir algunos acrósticos que esperamos desde lo poético. Ahí hay mucho en esa parte de creación poética, que los niños de alguna manera sorprendan a sus familias con esos textos. Pero hay otra parte, y es donde es como una sugerencia a las familias cuando ellos le entregan una receta de cómo ser feliz con mi familia. Esto es parte de... obviamente no todas las familias están compuestas de la misma manera, no están la misma cantidad de integrantes, pero cuando él dice cómo puedo ser feliz en mi familia y da la receta, la narración de esa receta es espectacular. O sea, los papás, esa es parte, digámosle, de las sorpresas que queremos que los papás no conozcan. O sea, los papás no han conocido ninguna receta, para que cuando la lean allá, en algún momento se muevan emociones, se muevan esas emociones y se conecten con entender que escribir de alguna manera te ayuda a mejorar como esas relaciones humanas, ese feeling de familia, eso que religa y que me une en la familia. Quiero que ese día, de alguna manera, para los niños y para las familias sea un día único, que digan, esta fue una experiencia que me suma a mi vida y que suma la felicidad de mi vida con mi hijo o mi hija, y que en ese sentido, obviamente los protagonistas son los niños, pero detrás de estos protagonistas, esas familias, obviamente sé que se van a disfrutar ver todo ese homenaje que se va a hacer para estos chiquitos el 21 de noviembre, 9 de la mañana, los esperamos a todos allá, para que se disfruten ese deleite. Alonso, pero vamos a ver unos minutos de cómo es el trabajo en territorio, en tu campo, y seguimos conversando, por favor. Para todos los amigos de E-Cultura, en este momento traemos una pequeña muestra del Grupo 3-4 de la sede Carlos Arturo Rodríguez de la institución educativa Cárdenas Mirriñao. Somos un equipo de trabajo que estamos produciendo en este momento un cuento que los invitamos al lanzamiento el 21 de noviembre en el cuarto piso de Confandi. Son todas las narraciones de estos pequeños gigantes escribiendo, que han tenido la oportunidad de ser publicados y que su lanzamiento del libro, entonces esperamos que nos acompañen. Voy a darle entonces el espacio a ellos. Yo soy el docente que estaba a cargo del proceso.
para que se fortalezca el proceso de lectura y escritura, pero sí quiero darle la voz a todos los niños para que puedan ellos manifestar cuál ha sido como el proceso en su propia vivencia. Y empecemos en ese momento con Carla. Que los niños aprendan y puedan imaginar los cuentos que ellos están escribiendo y puedan inventarse, puedan leer, puedan muchas cosas más. ¿Por qué eso es importante, Matías? Porque podemos desarrollar la imaginación y también nos podemos ayudar entre nosotros mismos y podemos hacer más cuentos como fábulas, canciones, mensajes y mucho más. Ok. Bueno, Martín, ¿qué puedes agregar tú al proceso? Los cuentos para mí los disfruto mucho, me dan cosas muy divertidas. Cuando leía los cuentos, había cuentos que eran de manuscrito y otros que no. Leía los problemas, cómo se resolvían, imaginaba cómo serían mis cuentos. Leí 104 libros. 104, ¿y por qué pudiste leer tantos cuentos? Nos prestaban los libros y cogíamos libros y nos los llevamos a las casas y luego los repartíamos y no nos llevamos nosotros. Ok. ¿Cómo fue la visita a la biblioteca de Confandi? La biblioteca había muchos libros que nadie se podía imaginar. Y el libro que más me gustaba era el de Felicilandia, que tenía 157 hojas, 149. Y me gustó muchas de esas hojas que tenía y muchas partes. Ok. ¿Tatiana? Que nosotros estábamos haciendo cuentos en el salón, por ejemplo, fábulas, cuentos, retaíla, acrósticos, cartas, libros, poemas y canciones y mensajes. Bueno, ¿pero eso era aburrido? No, era divertido. ¿Pero por qué te divertías? Porque uno se podía imaginar el cuento que uno iba a hacer o fábula. Ah, ok. Bueno, Diana, ¿qué puedes agregarnos tú a este espacio? Pues yo agrego de que cuando leo los libros, que son muy divertidos por cierto, siento como si yo estuviera en el libro, como me teletransporto a otros mundos. Y sí, puedo decir que es muy divertido sentir que me teletransporto a otro mundo, sentir como que estoy participando en las actividades del libro. Mariana, ¿cómo podríamos invitar a que otros niños también quisieran aprender a escribir y hacer su propio libro? Yo diría que mientras que otros niños y niñas piensan que hacer cuentos es muy aburrido, nosotros que hacemos los cuentos, antes digamos que pensábamos que era también aburrido y ahora nos damos cuenta que es muy divertido hacer cuentos porque podemos como hacernos ideas de cómo hacer más cuentos y cómo crear un libro y es muy divertido leer. Ok. Bueno, esta es una pequeña muestra para todos los amigos de Cultura para invitarlos entonces a que nos acompañen en el lanzamiento en el 4º piso de Confandi en la ciudad de Palmira, 21 de noviembre, 9 de la mañana. Muchas gracias. Bueno, él es el Luis Alonso Moreno, doctor en educación y ante todo un amigo que conoce, valora el alcance que puede y debe tener la lectura y lo está haciendo. Por eso es un hombre congruente. Debemos ser el ideal que pregonamos, decía el Mahatma Gandhi, y usted cumple al pie de la letra con este aforismo. Muchas gracias por ese trabajo cultural de construcción, de hacer cultura desde la lectura, desde la escritura, y nos vemos ese día para degustarnos a esos nuevos escritores.
José, muchas gracias por el espacio que nos compartes y abres aquí para socializar a todos los oyentes de iCultura, los que acompañan todo este proceso, todos sus amigos. Y reitero, para ustedes la invitación, 21 de noviembre, 9 de la mañana, con Fandi, va a haber el lanzamiento del libro Pequeños Gigantes Escribiendo, y de hecho el título estuvo muy pensado porque parte de lo del texto implica que no es lo que escribieron, sino lo que van a seguir escribiendo ahí. Entonces, por eso, en alguna manera lo dejamos en ese tiempo verbal para poder motivar a que el ejercicio de escritura continúe. Y a ustedes, muchas gracias. Un abrazo desde iCultura.